Eso Pero tienen no que sé. desarrollarlo. Lo que tienen ustedes ¿cómo es? En el de la clase 30, eso lo hacen en el cuadernero. Les voy a indicar eso luego, ¿sí? Listo, vamos a comenzar. Voy a habilitarles la pantalla para comenzar con las diapositivas, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a Comencemos observar, nuestra. ahí tienen ustedes lo que es una revisión de las funciones trigonométricas que vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces voy a proyectar desde el inicio para poderles iniciar con el puntero, ¿no? Listo, ya. Vamos ahí. Ahora sí, tenemos nosotros lo que corresponde a las funciones trigonométricas. Recuerden, chicos, que las funciones trigonométricas, independiente de cualquier ángulo, siempre van a ser las mismas. En este caso, ¿a qué me refiero? El seno de un ángulo va a ser lado opuesto sobre hipotenusa, siempre, independiente de cualquier ángulo. Lo que me va a variar son en dónde está ubicado el ángulo. Esto sí me va a variar, pero lo que está acá no. Eso se mantiene para todo ángulo, ¿no? El coseno del ángulo, lado adyacente sobre hipotenusa, la tangente, el opuesto sobre el adyacente, la cotangente, el adyacente sobre el opuesto, que es la inversa de la función tangente, la secante hipotenusa sobre el lado adyacente, que es la inversa del coseno, y la cosecante, que es la inversa de en este caso, que viene a ser c sobre a del seno, ¿no? Tenemos del primero, ¿ya? Estas funciones trigonométricas es básicas e importantes y fundamentales para lo que van a hacer ustedes luego a continuación. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver la primera parte que corresponde a una revisión de estos casos de factoreo. ¿Por qué les pongo factoreo? Porque van a ¿Qué es esto? aplicar ustedes en identidades trigonométricas, van a aplicar sobre todo estas de aquí, ¿sí? La primera, ustedes recuerden, esta era de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí el proceso de resolver el trinomio cuadrado perfecto es de esta forma, ¿no? Luego tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? En la diferencia de cuadrados tenemos que tomar en cuenta que es a cuadrado menos b cuadrado. Sobre todo, estas dos primeras que tenemos aquí son las más importantes a trabajar en las identidades trigonométricas que luego vamos a ver en los ejercicios, ¿sí? Entonces, es necesario recordar el factoreo, sobre todo los trinomios. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden, hay tres tipos de trinomios, los de la primera forma y segunda forma y el trinomio cuadrado perfecto, aparte de los que son incompletos y todo eso, ¿no? Luego tenemos en la diferencia de cuadrados también. El de acá se repite porque está alternado, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Para tomar en cuenta los signos, ¿sí? Cierren micrófonos, por favor, chicos, porque hay una interrupción por ahí para que puedan escucharme todos. Si algún micrófono está habilitado, ciérrenle, por favor. Sale Camila Wilca. Cierren, por favor, Camila. Haciendo la deposición. Ciérrenle, por favor, Camila, el micrófono está habilitado. Si me escucha, Camila, Voy por el basurero, creo. ciérrenle, por favor, el micrófono porque está habilitado. Fabi, no lo puede cerrar usted. Déjenme ver en este momento. Estoy No, profe, buscándole usted de le puede Camila. cerrar. Ya le veo, espérenme un ratito. Estoy buscándole dentro de la aplicación. Ya te contó. Ha sido por Wilca Camila, Wilca Camila. Wilca Camila. Parece que ahí ya se cerró. Listo, continuamos el siguiente. Vamos a ver la definición. Alguien que me ayude leyendo, por favor. ¿Quién me puede ayudar en la lectura? Yo, Yo le leo, Fabi. Fabi, yo. A ver, ¿quién Yo. dijo primero yo? Yo, 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 yo dije. yo Y a ver, dije, yo lea, dije. lea, por favor, cualquiera lea ya. Ya. ¿Qué dice? Definición. Una identidad trigonométrica es una igualdad en la que intervienen las funciones trigonométricas y se cumple siempre sin importar el valor del ángulo. Por ejemplo, la identidad pitagórica seno al cuadrado a más coseno al cuadrado a igual a 1. Se cumple para todo valor que tome el ángulo Alfa. X. Alfa es ese, ¿no? Se Ah, llama alfa. ya, ya. Si alfa, Y si alfa es igual a 60 grados, entonces seno de 60 más coseno de 60 es igual a 1. a raíz de 3 sobre 2 Sí, al hasta ahí nomás. cuadrado. Ya, gracias. Miren,
Aquí dice algo que es muy importante tomar en cuenta. ¿Qué es una identidad? Es una igualdad, punto. ¿Sí? Es una igualdad, no es una ecuación. Mucho ojo con esto. No se confundan con ecuación, porque en ecuación hay que trasladar términos. Aquí no. En la identidad trigonométrica es una igualdad en la que intervienen funciones trigonométricas. Esto es lo clave, ¿no? Por eso se llama identidad trigonométrica, porque aplican funciones trigonométricas. Y se cumplen. Esto también es importante. Siempre, sin importar el valor del ángulo que adquiera. ¿Ya? Aquí hay una fórmula que se llama fórmula de identidad pitagórica. Una de las tantas fórmulas que ustedes tienen ahí. Pero la principal es esta. Me dice seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Este se cumple para todo valor que tome el ángulo. Por ejemplo, si el ángulo mide 60 grados, ¿cierto? ¿Qué voy a tener aquí? Reemplazo datos. Seno de 60 al cuadrado más coseno de 60 al cuadrado, que es igual. El seno de 60, raíz de 3 sobre 2. ¿Elevado a qué? Al cuadrado, como me dice aquí. Más el coseno de 60, un medio, elevado al cuadrado. Al resolver esta operación, voy a obtener que es igual a 1. Se cumplió lo que está acá. Seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de cualquier ángulo es igual a ¿qué? A 1, ¿no es cierto? Entonces aquí observamos en el ejemplo que así usted reemplace con 30, con 45, con 90 grados, con cualquier ángulo que usted reemplace, siempre esta identidad se va a cumplir. Le va a dar igual a 1. Entonces, por favor, queda claro que una identidad es una igualdad, no es una ecuación, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se obtuvo el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. En un triángulo cualquiera, ustedes pueden observar el ángulo alfa que tiene, de acuerdo a lo que dice Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado es igual a c al cuadrado. Como necesito que en el resultado me quede 1, lo que tengo que hacer es dividir todo para c al cuadrado. Entonces se va a simplificar y me va a quedar 1, ¿no es cierto? Entonces aquí obtengo a sobre c al cuadrado más b sobre c al cuadrado es igual a 1. Pero el valor de a sobre c corresponde a qué función? Al seno del ángulo. Seno del ángulo, lado opuesto sobre hipotenusa. A sobre c, entonces en vez de poner a sobre c, pongo seno al cuadrado del ángulo más b sobre c corresponde al coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, más el coseno al cuadrado del ángulo. Sumo estos dos y obtengo el valor de 1. Esta es la comprobación de cómo obtenemos en este caso, ¿no? Hay varias identidades, pero no nos vamos a centrar en esto de cómo sacar una identidad, sino vamos a ver más el proceso de cómo resolver una identidad, ¿sí? Entonces, este les pongo como ejemplo para que ustedes puedan ver de dónde se van sacando las fórmulas, ¿sí? Avancemos. Aquí tenemos fórmulas principales, son las más importantes que les he puesto, ¿sí? Son de las que van a aplicar en las identidades trigonométricas. Parten, recuerden siempre, de un triángulo rectángulo. Al partir de un triángulo rectángulo, ustedes van a obtener el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Recuerden que es lado opuesto, hipotenusa, todo eso. Vamos a las de acá. Aquí tenemos funciones o identidades que son pitagóricas, se llaman pitagóricas. Parten de las funciones trigonométricas importantes, de las 6, ¿no? La que vimos al inicio, 1 es igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Luego tenemos la cosecante al cuadrado, que es igual a 1 más la cotangente al cuadrado. Luego tenemos la secante al cuadrado, que es igual a la tangente al cuadrado más 1. Acá tenemos las funciones recíprocas, son aquellas que parten de su inverso. Entonces aquí tenemos la cosecante, 1 sobre el seno. Entonces al multiplicar los dos, al pasar al otro lado, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda cosecante de x por el seno de x es igual a 1. Luego tenemos la secante de x por el coseno de x es igual a 1. Luego tenemos la cotangente de x por la tangente de x es igual a 1, ¿sí? Estas se llaman identidades recíprocas, mientras que las que están en el lado derecho se llaman pitagóricas. Y estas cocientes porque provienen de la división, ¿sí? Entonces vamos a obtener ahora sí lo siguiente, un resumen de lo que van a trabajar ustedes. Las funciones básicas tienen aquí, desde el seno, coseno, tangente, todas las 6 funciones trigonométricas. Las pitagóricas, que vimos en la diapositiva anterior,
Y estas de acá, que estas no van a tomar en cuenta en este proceso de estos ejercicios, ¿sí? Pero les puse anexo para que puedan observar el proceso. Entonces, aquí tenemos las principales. Estas son las que vamos nosotros a desarrollar y a trabajar en los ejercicios. Esto tienen que aprenderse, chicos, bien porque esto es importante, ¿ok? Vamos avanzando. En los ejercicios en clase, yo he desarrollado los impares, tomando en cuenta uno que otro par, para que ustedes puedan hacer los pares, ¿sí? Entonces, son ejercicios en clase numeral 30. Aquí tengo los impares, aquí tengo uno que otro que son de los pares, para que ustedes puedan ir viendo también que son similares, ¿no? En base a estos, ustedes pueden ir desarrollando. Entonces, vamos a empezar. En el libro ustedes tienen en la página 178, tienen ustedes unos ejercicios que dice, el primero, aplique los conocimientos básicos de operaciones algebraicas y resuelva los ejercicios siguientes. Entonces, el primero dice, seno del ángulo menos coseno del ángulo por seno del ángulo más coseno del ángulo. Cuando nosotros reemplazamos estos valores de las funciones trigonométricas por datos, como en este caso letras, voy a obtener de la siguiente manera. A menos B por A más B. Aquí, fíjense en que es factoreo, diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo una diferencia de cuadrados? Me queda A cuadrado menos B cuadrado. Este proceso es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar. En vez de A pongo seno del ángulo elevado al cuadrado porque está al cuadrado, menos coseno del ángulo elevado también al cuadrado, y este es el resultado final. Ahí termina el ejercicio, ¿sí? Porque solo les dice, aplique conocimientos básicos de operaciones algebraicas y resuélvalos. No les dice nada más. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es el proceso que estoy indicándoles, ¿sí? En el siguiente, ustedes tienen un trinomio. Fíjense en este trinomio, está elevado todo ¿a qué? Al cuadrado, ¿ok? Trinomio cuadrado perfecto. Ese es un trinomio cuadrado perfecto que me queda expresado de la siguiente manera. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, factorado. Reemplazo. En vez de poner al cuadrado, ¿qué pongo? Seno al cuadrado más 2 seno por coseno más coseno al cuadrado. Entonces, el resultado final me va a quedar seno al cuadrado del ángulo más 2 veces seno del ángulo, coseno del ángulo, más coseno al cuadrado del ángulo. Todo esto lo hice acá, pero reemplazando datos, ¿sí? Cuando ya tengo factorado, lo único que hago es reemplazar los valores. Vamos a la siguiente. Aquí tienen ya una operación, ¿sí? Es una suma de fracciones. Debo sacar el mínimo común, divido, multiplico. Entonces, ¿qué me quedaría? Coseno del ángulo para coseno del ángulo a 1. Por el seno del ángulo, seno del ángulo. Más coseno del ángulo por 1, coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, este resultado voy a obtener, aquí no tengo que aplicar factoreo, ojo, ¿no? Solo aplico el proceso para realizar la operación de una suma de fracciones. Nada más, ahí termina el ejercicio. El siguiente, una propiedad distributiva de la multiplicación. Seno del ángulo por 1, seno del ángulo, menos seno del ángulo por seno del ángulo, seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Ahí termina el ejercicio. El siguiente, tengo una operación de una resta. Entonces, para esta resta yo debo tomar en cuenta el mínimo común, que es coseno y seno, ¿no es cierto? Entonces, con el coseno y seno, que tengo como denominador como el mínimo común, voy a sacar el resultado. Divido coseno, seno para el coseno. Como se repite coseno, solo tomo en cuenta el seno. Seno por seno del ángulo, me queda seno al cuadrado del ángulo. Menos, vamos a la siguiente. Seno con el seno, me quedaría, el coseno me sobraría en este caso, y multiplico por el coseno del ángulo, me quedaría coseno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Este es el ejercicio y ahí termina. Aquí apliqué solamente el proceso de la resta de fracciones. Nada más. Tanto en el 7 como en el 5, 7, 8, esos aplicados solamente operaciones con fracciones. En los anteriores apliqué factoreo. ¿Alguna pregunta? Profe, esta Sí, presentación Fabi. de PowerPoint va a subir a la plataforma. Sí, ajá. ¿Otra pregunta? Ya. Fabi, en el ejercicio 2, ¿por qué le sale la respuesta con un más y no con un Perdón, menos? este de aquí es diferencia, este es un trinomio, ¿no? El de acá. Ujú, sí, ese, ¿por qué Sí, le en sale este el fue más? un error, aquí es negativo, perdón. Es Ah, negativo ya, ya. porque va en la fórmula con negativo, solo eso le cambia, ¿sí?
Me Ya, olvidé Fabi, gracias. me olvidé de corregir esa parte que era el positivo con negativo. Sí. Se basan siempre en la fórmula, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Está claro cómo tengo que aplicar factoreo? Listo, vamos a la siguiente. Sí, Ajá. Escucho, Patricio, dígame. no le dije que sí, sí está claro. Ah, ya. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos el ejercicio 2. Ustedes van al libro y les dice, factore las expresiones como si se trataran de expresiones algebraicas comunes. Aquí me pide específicamente factorar. ¿Estamos? Entonces, todas esas funciones ustedes tienen que factorar para poder obtener el resultado final que les pide. Entonces, vamos a ver cómo ver el proceso del factoreo. En la primera, ustedes tienen seno al cuadrado más seno por coseno. Fíjense en que aquí se repite el seno del ángulo. Como se repite el seno del ángulo, ¿qué vendría a ser en este caso? Vendría a ser factor común. Factor común. ¿Sí? Reemplazo los datos. En vez del seno pongo A, en vez del coseno pongo B. Me quedó esta expresión. Factoro esta expresión y reemplazo datos. Como el seno vale A y el coseno vale B, entonces yo digo, al obtener el resultado va a quedarme la respuesta seno del ángulo que multiplica al seno del ángulo más el coseno del ángulo. Y ahí termina ya el ejercicio. Entonces, me valgo de este proceso para primero factorar, luego cuando esté factorado reemplazo los datos y obtengo el resultado con las funciones trigonométricas que me pide. El siguiente, fíjense ustedes, tengo 3 términos. Es un trinomio. ¿Cómo verifico qué tipo de trinomio es? No puedo sacar la raíz cuadrada del último término, ¿cierto? Por lo tanto, no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué tipo de trinomio sería? ¿Quién me dice? Primera forma. Correcto, trinomio de la primera forma. Primera forma. Entonces, pueden aplicarlo como primera forma. Ponemos los valores. Si la tangente del ángulo vale A y la cotangente vale B, factoro. Me quedaría esta expresión, ¿no es cierto? A cuadrado menos 2AB. Aquí también me equivoqué en el signo. Corregir Allen es menos, ¿no? Menos 24B cuadrado. Aplico ley de signos, más por menos, menos por menos, más. ¿Sí? Y me quedaría 2 números que multiplicados me den 24 y restados 2, el 6 y el 4. Como ya tengo factorado, reemplazo datos. Entonces, esta expresión factorada me quedó tangente del ángulo menos 6 cotangente del ángulo, que multiplica a la tangente del ángulo más 4 cotangente del ángulo. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta que es más fácil ir reemplazando valores para que luego que esté reemplazado los valores, saque la respuesta del factoreo y vuelvo nuevamente a reemplazar los datos con las funciones trigonométricas que me pide. Esa es una manera más fácil de que ustedes no se confundan y puedan sacarlo pronto al proceso de cada ejercicio. El siguiente, fíjense aquí. ¿Qué vendría a ser esto? Analizándoles solo el ejercicio, viéndolo aquí. Si está al cuadrado y hay una resta, ¿qué es? Diferencia de cuadrados. Exacto, es una diferencia de cuadrados. Entonces, A vale el seno del ángulo, B vale el coseno. Reemplazo datos. A cuadrado menos B cuadrado, factoro como diferencia de cuadrados y me queda el resultado. Reemplazo datos con los originales y tendría seno del ángulo menos el coseno del ángulo por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. ¿Sí? En el siguiente tengo similar, pero ¿qué es lo que está aquí? Está elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces, al reemplazar los datos, ¿qué me quedó? Una diferencia de cuadrados, pero me quedó como término a la cuarta. Entonces, ¿aquí qué aplico? Diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado que multiplica A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago luego? Factoro esta diferencia de cuadrados. Me quedaría A menos B por A más B de esta expresión. Y la otra se mantiene como A cuadrado más B cuadrado. Entonces, cuando ya está factorado toda esta expresión, ahí reemplazo datos. Y me queda seno del ángulo menos coseno del ángulo por seno del ángulo más coseno del ángulo por seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, fíjense en todos estos ejercicios, yo tengo que ir reemplazando datos. Primero reemplazo por letras, factoro. Cuando está factorado, vuelvo a reemplazar por los valores de las funciones que me pide. Esto, en el primero, apliqué factor común. En el siguiente, apliqué trinomio de la primera forma. En el siguiente, apliqué diferencia de cuadrados.
igual que el último, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes recuerden para poder resolver esta parte de estos ejercicios que les pide que ustedes realicen. Entonces, por eso es importante, les puse al inicio los principales de factoreo, ¿sí? Que los que más se repiten son los de trinomios y diferencia de cuadrados. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que desarrollar el resto de los ejercicios, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro el proceso de cómo factoro? ¿Puede la 6, la segunda parte, o sea, como de A menos B, luego otro paréntesis A más B y luego A Repetir la cuadrado 6, más B Fabi, cuadrado? porfa. Eso no entendí. Ya les repito, ¿ya? Habiliten cámaras, chicos, no sé por qué tienen cerrados, tienen que tener habilitadas cámaras. Con eso sé que están concentrados y atendiéndome. Fabi, mi cámara no vale, pero esa está prendida. Ya, de los que tienen igual la cámara y pueden habilitarle, por favor, habiliten la cámara, ¿sí? Profe, mi cámara tampoco vale. Ya, por favor, eso es importante que estés en un solo lugar, escuchando lo que es la clase, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, de estos ejercicios, está claro el proceso de cómo, les explico, ¿no? Del 6. Aquí fíjense en el 6, ustedes tienen lo siguiente. ¿Qué es lo que encuentran ustedes? Tienen seno a la cuarta menos coseno a la cuarta, ¿sí? Es una diferencia de cuadrados, pero está con término a la cuarta. Entonces, ¿qué hago? Factoro primero como término a la cuarta. Me queda a cuadrado menos b cuadrado por a cuadrado más b cuadrado. Hasta aquí está factorado esta parte. Pero si yo reviso acá, fíjense en aquí se vuelve a repetir otra diferencia de cuadrados. Entonces, esta diferencia de cuadrados vuelvo a factorar. Saco las raíces cuadradas y luego perdón, me quedaría multiplicado por a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Cierren el micrófono, porfa. Ahí es cuando le meten más lejos toda la... ¿Aló? Camila, cierra el micrófono, por favor. Está habilitado el micrófono. Déjenme ver para cerrarle desde acá mejor a todos. Imagínate, Camila. Cerrar el micrófono de acá. Y ahí creo que se cerró. Listo. Vamos a continuar. Entonces, ¿está claro lo que corresponde? Quien me preguntaba del 6, ¿por qué aquí me sale a menos b por a más b? Sí, Fabi, sí, ahorita sí ya. Ya, entonces, cuando ya está reemplazado todos los datos, ahí sí voy a reemplazar con las funciones que me piden, ¿no? Continuamos. Vamos a ver el siguiente tipo de ejercicios. Aquí tenemos los siguientes. Del número 3, ¿sí? Dice, verifique, en el libro ustedes tienen lo siguiente, dice, argumentadamente verifique las siguientes igualdades. Aquí me está diciendo de igualdades, no ecuaciones, ojo, ¿no? Entonces, la primera dice, seno del ángulo es igual a la tangente del ángulo por el coseno del ángulo. La tangente del ángulo, aquí ya voy a comenzar a utilizar las funciones trigonométricas. Voy a reemplazar, la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, que multiplica al coseno del ángulo. Fíjense aquí, es como en álgebra, ¿no es cierto? Simplifico lo que es igual. Numerador con denominador y me queda el resultado. Seno del ángulo es igual al seno del ángulo. ¿Qué apliqué? Una función trigonométrica. Es el reemplazo de la tangente. ¿Qué apliqué acá? Un proceso algebraico. Simplificar para obtener la igualdad. Esto les tiene que quedar en todos los ejercicios. Lo que está en el lado izquierdo es igual al lado derecho, si no, no se cumple. ¿Sí? Si es que por algún motivo usted al reemplazar datos aquí no obtuvo el resultado que tiene la igualdad al final, está mal aplicado en alguno de estos procesos. ¿Estamos claros? Vamos con la siguiente. Tienen tangente del ángulo, les dice lo siguiente, ¿no es cierto? Tangente del ángulo es igual al seno del ángulo por la secante del ángulo. Aquí hay la secante. Voy a reemplazar la secante por el coseno, la inversa. Entonces me quedaría 1 sobre coseno es igual a la secante. Como estoy haciendo otra operación de multiplicación, al multiplicar seno del ángulo por 1 me queda seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Entonces me va a quedar seno sobre coseno, ¿sí? Y esta función trigonométrica es la que corresponde a la tangente del ángulo. Entonces obtengo la igualdad. Tangente del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Termina el ejercicio ahí cuando comprueba la igualdad. La siguiente dice, secante del ángulo es igual a la tangente por la cosecante. Voy a reemplazar en la tangente, sería seno sobre coseno
Y la cosecante, la inversa del seno. 1 sobre el seno. Como es una operación de fracciones, de multiplicación de fracciones, simplifico lo que es igual, en forma alternada, ¿no? Recuerden que aquí no se puede simplificar numerador con numerador, sino en forma alternada, o si no, numerador con denominador. Entonces, les va a quedar el resultado 1 sobre el coseno del ángulo. Esto es igual a la secante del ángulo. Comprobada la igualdad. Secante del ángulo, secante del ángulo. El siguiente, ustedes tienen que tomar en cuenta, dice tangente al cuadrado. Siempre que me dice una expresión elevada al cuadrado, quiere decir que ustedes deben también en la función trigonométrica elevarle al cuadrado. Si aquí me dice al cubo, acá debe ir al cubo y al cubo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a resolver este ejercicio, tengo tangente del ángulo, seno sobre coseno, porque es la que corresponde a la función trigonométrica, más 1 igual a la secante al cuadrado del ángulo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sacamos el mínimo común, ¿sí? El mínimo común es del coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Coseno al cuadrado del ángulo, que es esta. Comparo, ¿no es cierto? Coseno con coseno me queda 1. Por seno al cuadrado me queda seno al cuadrado. La siguiente, más aquí, coseno al cuadrado por 1. Me queda coseno al cuadrado. Y esto es igual a la secante al cuadrado. Ahora, esta expresión seno cuadrado más coseno cuadrado es lo mismo que teníamos en la fórmula de identidad pitagórica que les puse al inicio. A esta fórmula de acá les voy a volver a poner para que puedan recordar cuál era la función trigonométrica o la identidad trigonométrica. Aquí tienen, ¿sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Entonces, voy al ejercicio y en el ejercicio voy a tomar en cuenta que como tengo igual esto, va a ser igual a 1. Entonces ya no pongo seno cuadrado más coseno cuadrado, sino pongo directamente 1. 1 sobre el coseno cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Por lo tanto, el coseno, la función inversa del coseno es igual a la secante. Reemplazo datos y me queda secante al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Y ahí obtengo ya la igualdad, lo que a mí me está pidiendo que encuentre. ¿Sí? Entonces, ustedes van aplicando aquí ya un poco de lo que son las fórmulas de identidades trigonométricas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro lo que hemos visto en esta parte? Chicos, no sé por qué no habilitan algunas cámaras. Necesito que las cámaras estén activadas, por favor. Ay, ¿puede Dígame. repetirse las 7? Ya, ya le repito. Por favor, activen cámaras. Hay algunos que no han activado cámaras. Fabi, yo tengo una pregunta. Ya, primero les explico nuevamente la 7 y luego la atiendo, ¿sí? En la 7 teníamos la tangente al cuadrado. Como está al cuadrado, yo tengo que elevar al cuadrado tanto el seno como el coseno. Entonces, en este caso voy a tomar en cuenta que dice tangente seno sobre coseno. Pero como está en el inicio al cuadrado, elevo al cuadrado los dos, más 1. Esto es igual a la secante al cuadrado, ¿sí? Ahora, en el coseno al cuadrado, ¿qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Que hay una operación de una suma, por lo tanto yo debo encontrar el mínimo común, porque es una suma de fracciones. Saco el mínimo, coseno al cuadrado, divido coseno para coseno, me queda 1, multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo, más. Aquí el coseno al cuadrado, como está solo 1, multiplico directo, me quedaría coseno cuadrado. Esto es igual a la secante al cuadrado, ¿sí? Aquí les decía que cuando yo tengo en esta identidad trigonométrica, que es una identidad pitagórica, este proceso me daba igual a 1, ¿sí? Entonces, en vez de poner esto, lo que estoy haciendo de acá es reemplazar por el resultado. Entonces, en vez de decir seno cuadrado más coseno al cuadrado, digo 1, igual a 1, porque ese es el proceso de la fórmula, ¿sí? 1 sobre ¿qué me queda? Sobre el coseno al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Ahora, en este caso, 1 sobre el coseno al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Secante al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Aquí ya obtengo ya la igualdad. Si yo no reemplazo este dato de aquí por el valor de 1, no voy a llegar a esta igualdad, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
¿Está claro? ¿Sí me escucharon? Sí, está claro. Ya, alguien más tenía que hacerme otra pregunta. ¿Nadie más? Listo, vamos a pasar a la siguiente. Fíjense aquí, es del mismo, ¿no? Del numeral 3. Ustedes tienen ahí el proceso, ¿sí? Que corresponde a este ejercicio. Dice, seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno al cuadrado por 1 menos coseno al cuadrado. Entonces aquí vamos a aplicar diferencia de cuadrados. 1 se mantiene en los dos lados. El signo alternado y el coseno que se repite, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar, me quedaría aplicando diferencia de cuadrados 1 menos coseno cuadrado. Ahora bien, en la fórmula original que ustedes tenían acá, debo despejar la función seno del ángulo. Despejando me queda 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Este valor que tengo aquí, si ustedes se fijan, en el resultado que está en la parte superior, es lo mismo. Entonces, ya no pongo 1 menos coseno cuadrado, sino voy a poner ¿cuál? Seno cuadrado del ángulo. Y ahí voy a obtener la igualdad. Entonces, para estos es importante, primero, realicé el proceso de factorar y luego, en la fórmula original, ¿sí? Despejé el seno del ángulo para obtener este resultado. Y al obtener este resultado comprobé que es el mismo que tengo en el ejercicio. Por lo tanto, reemplazo el dato y obtengo la igualdad. Si ustedes no reemplazan el dato, si ustedes no despejan en esta fórmula, no van a poder llegar a obtener lo que les está pidiendo. Por eso es importante que analicen bien ya, si en alguna parte dicen, pero no me sale el proceso, tienen que ver qué parte más puedo aplicar o cómo puedo utilizar las fórmulas de las identidades para llegar al resultado que me está pidiendo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Y el otro proceso que es el de factorar. Tienen que saber el proceso correcto de cómo factorar para que lleguen a este resultado. Caso contrario, no van a poder aplicar el siguiente paso, que es el despeje de la fórmula y el reemplazo para obtener la igualdad. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Fabi, yo no entendí muy bien eso, puede repetir. Ya. El ejercicio original me presenta de esta manera, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer es ver cómo resolver lo que está a mi lado derecho. Si yo me fijo, tienen iguales los valores. Lo único que cambian es los signos. Por lo tanto, todo este proceso corresponde a una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Al factorar la diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoraba? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces aquí yo tengo el cuadrado del primero, 1, menos el cuadrado del segundo, coseno al cuadrado. Aquí está factorado como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro esta parte? Sí. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Como yo observo, no puedo, ¿no es cierto?, todavía obtener la igualdad que me está pidiendo. El objetivo es llegar a esto, a seno al cuadrado del ángulo. Pero como no puedo obtener esto, yo debo ver qué proceso más puedo aplicar aquí o de dónde puedo obtener este resultado. Entonces voy a la fórmula pitagórica, que es la fórmula de la identidad trigonométrica pitagórica. Ahí tienen ustedes seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Esta es una fórmula pitagórica. Pero en esta fórmula yo voy a despejar el seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Me va a quedar entonces seno al cuadrado del ángulo es igual a 1, pasa al otro lado a restar, menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí?
Entonces, como yo ya tengo esta expresión, voy al ejercicio que encuentro aquí, el mismo valor, 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Pero ya no pongo esto, sino pongo a qué es igual esto. Entonces me dice 1 menos coseno cuadrado del ángulo es igual a qué? A seno al cuadrado del ángulo. Entonces coloco solamente seno cuadrado del ángulo. Y ahí llego a demostrar esta Son solo igualdad. fórmulas, ¿verdad? Sí, aplicación de fórmula, sí. Entonces por eso les decía que aquí es importante en esta fórmula. ¿Por qué? Porque al despejar esta fórmula voy a obtener lo mismo que tengo en el ejercicio. Si ustedes no aplican el proceso del despeje de esta fórmula, no van a poder obtener el seno al cuadrado del ángulo, que es lo que me está pidiendo que encuentre en el ejercicio la resolución, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, chicos, que ustedes revisen las fórmulas, todas esas principales fórmulas, tomen en cuenta que no están aplicadas todas las fórmulas de identidades trigonométricas, solo las que necesitan. Eso se les ha puesto en lo que corresponde a los ejercicios. Las identidades trigonométricas, solo las que ustedes necesitan, ¿sí? El resto de funciones, esas no van a ver en este año. Ya verán ustedes en el siguiente año esas funciones trigonométricas que tienen ustedes, porque en identidades trigonométricas hay un montón de fórmulas, pero las que vamos a trabajar en estas son las que yo les he puesto, ¿sí? Entonces, eso tienen que memorizar, tienen que tomar en cuenta para poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Ya, en resumen, vamos a ver ya el resumen para ir cerrando, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en esta clase? Hemos tomado en cuenta las fórmulas principales, que son las que les voy a poner desde el inicio, estas de aquí. Estas son las básicas, ¿no? De estas parten ustedes para analizar los ejercicios. Todas estas funciones, las de acá son las inversas de las primeras 3 funciones. Recuerden que las funciones no cambian, lo que cambia es la orientación del ángulo, ¿sí? Luego vimos la siguiente, esto de factoreo, que es importante tomar en cuenta. Sobre todo estos dos son los que más van a utilizar ustedes en los ejercicios. Tendrán otros, como vimos, en los que eran factor común, trinomio de la primera forma, ¿sí? Pero los que más se basan son en esto, ¿sí? Entonces revisen lo que es factoreo, la parte del proceso de cada caso, ¿sí? Luego vimos lo que era la definición, y esto era importante, tomar la igualdad, que es en cuenta que esto es una igualdad, no es una ecuación. Una identidad trigonométrica es una igualdad, no ecuación, ¿sí? Vimos cómo sacar el proceso, vimos las principales identidades, esto tienen que aprenderse, todas las que son las pitagóricas, las que son identidades fundamentales, ¿sí? Porque en base a esto, ustedes aplican en los ejercicios, como vimos acá, aplicamos esta, aplicamos la tangente, aplicamos, sobre todo si ustedes vieron en los ejercicios, había más con seno y coseno y tangente, ¿sí? Aplicamos esta de acá, luego podrán aplicar estas en los ejercicios que les corresponde aplicar. Y estas se llaman las recíprocas, que son las inversas, ¿no? Para sacar los resultados de cada valor. Todas estas fórmulas deben tomar en cuenta para los ejercicios. Aquí está un resumen de las funciones básicas, las principales que van a trabajar en estos ejercicios, ¿sí? Estas de abajo no, porque estas van a ver en otro año. Y aquí vimos ya lo que es el análisis de cada ejercicio de acuerdo a cada uno de los temas, ¿no? ¿A cuál? Ahí está. ¿O a cuál diapositiva? Ya, eso está bien, gracias. Ahí está esa, Fabi, gracias. Ya. Estas son la principal, ¿no? Lo que van a trabajar en las funciones, en las fórmulas. Si pueden hacer igual como captura de pantalla, igual la pueden tener para que puedan ir recordando todo lo que es importante, las funciones básicas. Entonces, con esas fórmulas que tienen ahí, resuelven los ejercicios que tienen ustedes a continuación, ¿sí? Entonces, chicos, para pueden trabajar la primera parte, los que son en ejercicios en clase 30. Yo he desarrollado los impares, ¿sí? En la mayoría están los impares, entonces ustedes van a hacer los pares. De la página 178 y 179, solo del que dice ejercicio en clase 30. El día miércoles que vuelven a conectarse, vamos ya a entrar directamente a lo que son ya las identidades trigonométricas y vamos a ver ya otro tipo de ejercicios para que puedan desarrollarlos del propuesto 52
y puedan resolver el deber. En el deber les he puesto 10 ejercicios múltiplos de 4 y para que completen los 10 ejercicios le aumenté el número 38, ¿sí? Con eso ya tienen los 10 ejercicios. Eso les explico el día miércoles. El proceso, con el proceso explicado, ustedes ya pueden desarrollarlo, ¿no? Profe, Ajá, y los ejercicios que nos está diciendo ahorita, los ejercicios en clase 30 son en el cuaderno. de eso. Ah, Sí, profe, gracias. eso lo hacen solo en el cuaderno. Eso no le suben. Pero eso no. Pero Ay, ya. como recomendación, chicos, por favor, no se confíen. Como recomendación, revisen, hagan los ejercicios. No por el hecho de que no suben esos, no quiere decir que yo no voy a hacerlo. Sí, pueden ir cualquiera de estos también en la prueba. Entonces, por favor, ustedes tienen su responsabilidad, es desarrollar todo lo que se les está mandando para que ustedes puedan realizarlo. Inclusive yo me di el tiempo para poderles hacer de los impares, para que tengan como ejemplo base para el resto de ejercicios. Aquí está lo que les pongo, ¿no? Autónomo en el cuaderno, página 178 los pares, numerales 1, 2, 3. La 179 los impares del 52 y del deber está marcado. El propuesto 52, página 179, solo los múltiplos de 4 y el número 38. Está claro, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que presentar para, o subir, mejor dicho, a la plataforma. He revisado también que ya están subiendo de manera correcta cada uno de los archivos en PDF, ya no me están subiendo un montón de imágenes y eso es bueno porque también me facilita el proceso de calificación. Y gracias chicos por lo que están subiendo ya de manera ordenada en un solo archivo en PDF para poder tenerles todo reunido en forma ordenada y poderles calificar, ¿sí? Eso me agilita también en el proceso de la revisión y para que pueda subirles sus notas. ¿Estamos claros? Entonces, por favor, queda claro lo que tienen que hacer en el cuaderno. No adelanten todavía nada del 52 hasta el día miércoles que yo les dé la clase sobre las identidades trigonométricas, ya en sí lo que corresponde a los ejercicios de las identidades trigonométricas, ¿sí? Eso todavía no lo hagan. Hagan en solo esta parte que les estoy diciendo. 178, 179 de los números pares, de los numerales, perdón, 1, 2, 3, lo que está aquí, ¿no? De las 178 los pares, ¿no? Y estos todavía no, hasta explicarles yo, ¿sí? Solo hacen estos de aquí ahorita, ¿no? De las 178, los pares. ¿Alguna pregunta? No se olviden que tienen que ya estar subido hasta el día de hoy, creo que es lo que corresponde al deber de la semana anterior, ¿sí? No se olviden, no se atrasen porque la plataforma igual está habilitada máximo hasta las 2 de la tarde. De ahí ya no se les permite la plataforma mismo como está programada, ya luego ya no les permite a partir de las 2 volver a subir nuevamente un archivo. Luego se Fabi, complica, ¿no? Sí, dígame. Fabi, ¿y si la plataforma no sirve? Verán, en la mañana estaba lenta la plataforma para poder habilitar. Eso se comunicaron por interno las autoridades que iban ya a revisar lo de la plataforma para que máximo hasta el mediodía eso ya esté. Entonces, por favor, espérense un momento hasta que al mediodía ya les permita subir los archivos a la plataforma directo, ¿sí? Ya, y en el caso que mismo no sirve, le mandamos Si por el es correo, que, ¿verdad? claro, ya en caso extremo, ¿no? Si es que no pudieran subir hasta el tiempo, qué sé yo, hasta faltando unos 10 minutos para que sean las 2 de la tarde, ya le pueden subirle por medio del correo, ¿no? Recuerden que igual acá llega la hora de ingreso y todo eso. Entonces, esperen un poquito porque esto estaban solucionándole, yo creo que ya en el transcurso del día ya van a poderle subir a la plataforma todo lo que corresponde del deber anterior, ¿sí? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud con respecto a lo que hemos visto de la clase de hoy? ¿Ya? Entonces, no se adelantarán, ¿no? Por favor, los que son del 179 todavía no le hagan. El día miércoles vamos a hacer ejercicios similares y vamos a ver ya el proceso ya de aplicar lo que corresponde a identidades trigonométricas. Lo que hemos visto es una introducción, ¿sí? Como decir, una parte pequeña de lo que es las identidades ya en sí que vamos a resolver luego. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque les he explicado en base a los ejercicios que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Entonces,
Eso es muy importante que tomen en cuenta. Con base a esto, ya pueden realizar otra cosa. Esto es lo que estamos haciéndolo en línea, igual está siendo subido a la plataforma, pero por medio del link de YouTube, porque el archivo no permite cargar, es muy pesado, ¿sí? Ustedes pueden ingresar, ven en el link de YouTube y ahí ya pueden ver lo que hemos visto en esta clase para que puedan recordar alguna cosa que tengan alguna inquietud o alguna duda, ¿sí? Para darles una ayuda, les he hecho los impares para que ustedes puedan desarrollar en base a los impares los pares. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Fabi, solo le quiero decir que ya me suscribí a su canal de YouTube. Ah, ya, listo. Qué bueno, gracias. Entonces, chicos, En vez de Julio, profe, es Fabi, profe. Ya no molesten, chicos. Bueno, entonces, ha sido un gusto. será Espero que famoso. desarrollen los ejercicios bien. Y de aquí nos estamos conectando nuevamente el día miércoles. Por favor, no se atrasen en la conexión, sino parece que no hubieran recibido el link. Tienen que conectarse, por favor, a la hora que sí. Es que Fabi no fue culpa, Tania nos tenía ahí. Sí, tienen que decirle, por favor, a Tania, si tienen luego conmigo, que por favor el tiempo tienen marcado para cada profesor, la hora que le corresponde, ¿sí? Después nos habla. Ay, vale. Bueno, ya entonces ustedes pongan de su parte en entrar lo más pronto, ¿sí? Listo, Ya. chicos, Ya. cuídense mucho, que les vaya muy bien. Desarrollen los ejercicios en el cuaderno y el miércoles nos volvemos a conectar, ¿ok? Ya, Fabi. Ya, que pasen bien, chicos. Gracias, Fabi. Ya, Súbame Fabi. a YouTube. Chao, Fabi, que esté Que les bien. vaya bien, chicos. Cuídense Gracias, mucho. su canal. Fabi, cuídese, Fabi. Pasen bien.